La comunidad que Cristo estableció es la iglesia. Él la estableció y como dije al principio, yo no necesito de la iglesia para ser cristiano, pero todo cristiano nace en una iglesia y crece en una iglesia, convive en una iglesia. Hemos visto que fuimos creados para vivir en comunidad y que el ser humano necesita de comunidad porque simplemente somos hechos a la imagen de Dios que vive y existe en comunidad. Pero no cualquier comunidad. Usted puede reunirse con un grupo de borrachos y decir, bueno, estoy disfrutando de una comunidad que le van a aportar. Usted puede reunirse con personas que se ponen de acuerdo para hacer cosas que no le van a favorecer a usted. Ese no es el tipo de comunidad que necesitamos. Porque así mismo como necesitamos la comunidad, también necesitamos deshacernos de un montón de relaciones tóxicas que nos quitan más de lo que nos dan. Dios diseñó una comunidad espiritual de personas redimidas llamada iglesia. No simplemente un grupo de personas que creen igual, sino un cuerpo vivo de Cristo en la tierra donde su presencia y su propósito se manifiestan. Dice en Mateo 16, 18, dice el mismo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la iglesia podemos encontrar esa comunidad, esa comunión. No porque estemos todos pensando la misma cosa, porque todos nos caigamos bien. No es por afinidad. La iglesia no fue formada por afinidad, fue formada por Cristo. Él es el modelo, fue el que le dio forma. No estamos aquí porque, compartimos compartimos nuestra fe. Eso sí. Jesús no escogió a sus discípulos por compatibilidad. Si ustedes miran los 12 discípulos, son muy diferentes los unos de los otros. Uno es iracundo, el otro es pasivo. Había celote, había cobrador de impuestos, había pescadores. No fue por afinidad que fueron escogidos ellos. No fue por su temperamento o por su trasfondo social. Ellos fueron escogidos por gracia. Ellos fueron escogidos por gracia de Dios. Una sola persona es el centro de su fe, Cristo mismo. La iglesia ocurre lo mismo en la iglesia de hoy. No somos una comunidad porque nos caen bien nuestros hermanos todo el tiempo, sino porque hemos sido unidos por un mismo espíritu. Y eso nos hace uno. La verdadera comunidad cristiana no nace de gustos comunes, sino de una fe común. Tenemos que entender eso. Es que a mí me gusta la alabanza de esta manera. No, es que a mí me gusta cómo predica el pastor. No, a mí me gusta cómo predica el otro pastor. No. Eso no hace la iglesia. La iglesia está unida por una fe. Una misma fe, un mismo bautizo y un mismo Dios y Padre de todos. Eso es lo que nos hace a nosotros una iglesia y nos mantiene unidos en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, como dice la palabra de Dios. En la iglesia somos formados y somos edificados mutuamente. Y Hechos, otra vez, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones.
perseveraban en esas prácticas en el contexto de la iglesia, no de un edificio, sino en la comunión de unos con otros. La iglesia primitiva es el modelo de Cristo, el modelo que Él soñó para la iglesia, que hoy eso está distorsionado. Porque tantas luces, tantos adornos que se han convertido en el centro de la atención, en el foco de atención, hoy han reemplazado lo que es más importante en la iglesia. Una comunidad centrada en la palabra. Eso es lo que debe ser la iglesia. En el primer siglo decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia unida en relaciones genuinas. Koinonía era la palabra. Comunión es koinonía. Compartían, eran los unos a los otros, esas interdependencias que existían entre ellos para existir, para crecer, para caminar juntos. Comprometida en la adoración y en la oración. Dice ahí que ellos se unían y tenían comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Y debe ser una iglesia además marcada por la generosidad y el servicio mutuo. Nosotros no tenemos hoy que vender las propiedades como hacían en el primer siglo. Dice que vendían las propiedades y lo ponían todo juntos. En el contexto de nosotros, ¿cómo luciría eso? ¿Cómo luciría eso? Eso no era la norma establecida por los apóstoles. Eso fue algo que en el momento histórico que ellos vivieron fue necesario hacer para poder sobrevivir. Eso no es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo luciría en nosotros ahora esa generosidad y ese apoyo mutuo? A veces nos cuesta dar incluso lo mínimo. Aquellos cristianos vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles porque estaban pasando por una necesidad especial, estaban siendo perseguidos y esa fue la manera en que ellos se protegían unos a otros, al punto que llegaron al punto de que ya ni tenían propiedades, ni tenían dinero, y la iglesia de Antioquía entonces tuvo que mandar a Pablo y a Bernabé a llevarles ofrenda a ellos. Pero esa era parte de la supervivencia de ellos. En la iglesia encontramos el contexto ideal para nuestro crecimiento. En la iglesia se nos enseña la verdad, se nos corrige en amor, se nos anima cuando desfallecemos y nos acompañamos en el proceso. Para eso existe la iglesia. Fuera del cuerpo de Cristo nadie crece saludablemente, entienda eso. Fuera del cuerpo de Cristo nadie crece saludablemente. ¿Cuántos de nosotros a través de los años hemos visto personas que se han ido de la iglesia y no se han unido a otra congregación y cuando lo volvemos a ver están apagados espiritualmente? ¿Qué pasó? Lo mismo que pasa cuando usted está cocinando con leña y saca un tizón. ¿Qué pasa con ese tizón? Se apaga. Así sucede con las personas cuando se alejan de la iglesia. Un miembro separado del cuerpo deja de recibir el alimento y termina muriendo espiritualmente. Así también sucede cuando nosotros nos separamos de la iglesia, como le sucede a la leña cuando estamos cocinando. En la iglesia somos parte de un cuerpo y una familia. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada creyente es una parte esencial del cuerpo de Cristo.
Todos nosotros somos esenciales aquí. A cada uno de nosotros Dios nos insertó aquí porque nos ha dado capacidades específicas para suplir una necesidad en la iglesia. Entienda eso. Usted no está aquí porque usted quiso. Usted está aquí con propósito. Dios no solo le trajo, Dios también lo capacitó para que sea un agente de cambio, un agente de edificación para toda la iglesia. Nadie es prescindible. Nadie es prescindible. Todos necesitamos de otros. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de otros. Como familia espiritual nos necesitamos. Los más maduros guían. Los más jóvenes traen frescura. Los que sufren nos recuerdan la compasión. Los que sirven nos enseñan humildad. Todos nosotros tenemos algo que enseñar, no importa cuál sea tu circunstancia o el proceso por el cual estás atravesando. Cada una de esas cosas son planificadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el cuerpo de Cristo, la diversidad no divide, como hemos dicho siempre en la celebración de la hispanidad. La diversidad en el cuerpo de Cristo no divide, enriquece más bien y fortalece, porque mi debilidad puede ser tu fortaleza. En la iglesia aprendemos a pertenecer, no solo a asistir. Comunidad significa pertenecer, no solo asistir. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una orquesta tocar. Con tantos instrumentos, cada uno con un instrumento diferente, algunos de viento, otros instrumentos, no, yo no soy músico, de cuerdas, ¿verdad? Gracias, percusión y todo eso, ¿verdad? Cada uno de esos instrumentistas tienen su propia partitura de la misma pieza que van a tocar. No lucen igual, pero todos tienen al frente al director que los pone juntos. Y cuando tú escuchas esos instrumentistas, cada uno, cada instrumento, guiándose por su propia partitura y siguiendo al director, hay una armonía maravillosa. Ahí es donde hay música, música que eleva. Nosotros tenemos una partitura, cada uno de nosotros, que es la misma. Es la palabra de Dios. Esa es nuestra partitura. Y tenemos un director, no es el pastor. Es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros como cuerpo de Cristo seguimos a nuestro director, oiga hermano, lo que se escucha allá afuera es armonía, es música, música. A eso somos llamados, a eso somos llamados. En la iglesia encontramos propósito y misión. Esa es una de las cosas que trae tanta depresión en nuestros tiempos. Mucha gente vive sin propósito, no sabe para qué existe. Cuando tú entras en el cuerpo de Cristo, descubres que Dios tiene un propósito para ti, porque descubres tus dones, tus talentos, cómo Dios te usa para bendecir a otros. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. La comunidad cristiana no existe solo para animarse a sí misma. Existe para mostrar a Cristo al mundo. Somos una embajada del reino de los cielos para comunicar las verdades de nuestro Rey, para representar el carácter de nuestro Rey. Una iglesia verdadera, unida, se convierte en una demostración visible del Evangelio. No solamente habla el Evangelio, muestra el Evangelio en su comunidad.
El amor entre los creyentes es un testimonio poderoso. Por eso Jesús en su oración dijo: oh Dios, que se amen unos a otros para que el mundo crea que tú me enviaste. La comunión interna impulsa la misión de la iglesia. Si no hay comunión aquí, no hay misión. Donde hay unidad, hay poder espiritual y credibilidad en el mundo. Dice que la iglesia primitiva halló favor para con el pueblo. ¿Por qué? Por ese amor loco que tenían. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Wow. En esto conocerán, en el amor. ¿Y cómo se puede vivir el amor? Es practicándolo. No podemos tener amor si no practicamos. Hermanos, tenemos que practicar, y solamente es en el contexto de la iglesia que podemos practicar. Aquí en la comunión unos con otros, practicamos la perseverancia, practicamos el amor, practicamos la paciencia, practicamos sirviendo con nuestros dones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Usemos nuestros dones para servir. Dios nos ha dado dones. Aprende a perseverar. Los que perseveran son los que crecen. Hay personas que se desaniman y viven cambiando de iglesia en iglesia constantemente. No crecen en ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque se van de una iglesia cuando le confrontan. Cuando la verdad le confrontan, cuando se sienten incómodos, es cuando entonces abandonan para irse a otra iglesia donde todo sea más fácil. Y es cuando empieza a molestarte. Esa molestia es la que produce el crecimiento. Ustedes no han ido al gimnasio. Yo voy de vez en cuando. Y cuando dejo de ir y empiezo a ir nuevamente, oiga, el dolor que sientes en los músculos es tremendo. Pero es un dolor bueno. Porque ese dolor lo único que te está diciendo es que tu músculo está trabajando. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas de ir al gimnasio porque te duele ese músculo, cuando tú vuelvas a ir otra vez, va a haber pasado un intervalo de tiempo y te va a volver a doler. Y sigues en ese ritmo y nunca tu músculo crece. Así sucede con aquellos que cambian constantemente de una iglesia a otra. Abre tu vida. La comunidad crece cuando dejamos de ser anónimos. Invita, comparte, conoce nombres, escucha historias de personas que te rodean, compañeros de trabajo, vecinos. Ábrete. Prioriza la iglesia local, tu iglesia. Conéctate más con las personas de tu iglesia, de carne y hueso. Sé presente y no solamente sé una asistencia. Sé presente. Tú puedes estar aquí y puedes estar ausente, ¿sabes? Tú puedes estar aquí hoy y estar ausente completamente, pero muéstrate, sé presente. Recuerda que la misión nace de la comunión. La iglesia no puede ser efectiva en su misión si no hay comunión entre nosotros. Una iglesia dividida no puede alcanzar su ciudad. Ningún reino dividido puede prevalecer. La comunión interna sostiene la compasión externa. No podemos mostrar amor con los de afuera si no nos amamos nosotros aquí. Hemos visto 2 puntos y este último es importante. Hemos visto que necesitamos vivir en comunidad porque fuimos creados a la imagen de un Dios que existe en comunidad. Hemos visto que la iglesia es la comunidad que Cristo estableció para que nosotros
vivamos y convivamos y crezcamos ahí. Ahora, una iglesia, una comunidad que no mira hacia afuera, se debilita hacia adentro. Tenemos que ser una comunidad que, aunque nos sentamos bien entre nosotros, dejemos siempre la puerta abierta para mirar hacia afuera. La comunión interna se convierte en una misión externa cuando la iglesia realmente está teniendo este valor como algo importante. Dios nos creó para vivir en comunidad. Cristo estableció su iglesia para restaurar ese diseño original del ser humano. Pero la historia no termina ahí. La comunidad que no se abre hacia afuera se marchita hacia adentro. Una iglesia saludable no solo se edifica internamente, sino que se desborda externamente también. Así como el amor dentro de la Trinidad resultó en llevar a Cristo a la cruz, ¿verdad? Se salió de la comunidad, se salió de la comodidad, dejó su trono y vino aquí a este mundo a morir por ti y por mí. Así Cristo nos ha llamado a nosotros para que hagamos lo mismo. Estamos cómodos aquí, pero hay gente allá afuera que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. El amor en nuestra comunidad nos impulsa hacia afuera también, derramándonos sobre la ciudad donde vivimos. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia existe. La iglesia está insertada en una comunidad. Nosotros somos una comunidad insertada en una comunidad. Y ustedes recordarán cuando Jesús oró por sus discípulos. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No fue jamás la intención de Jesús aislar a la iglesia de la comunidad donde está. Esto significa que su intención nunca fue separar a la iglesia porque es muy pulcra y no se puede contaminar. Y así pensaban muchos en el tiempo antiguo. Por eso son monasterios, ese aislamiento. Es que la contaminación, hermano, no está allá afuera, la contaminación está aquí. No importa a qué montaña me vaya, no importa a qué monasterio me vaya, conmigo me llevo mi mugre. Yo necesito a Cristo, la gracia de Cristo todos los días. Somos llamados a ser sal y luz, y la sal no sirve de nada en un salero, la luz no sirve de nada encerrada en un gabinete. Hay que salir, debe ser usada. La iglesia fue puesta en una ciudad para influir, para servir, para transformar. Escuchen esto, la iglesia fue puesta en una ciudad para influir, para servir y para transformar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestros tiempos? La transformación está viniendo de allá para acá. El Evangelio transforma. Tenemos que ser transformados para también buscar esa transformación en nuestra comunidad. Cuando una iglesia se desconecta de su entorno, pierde propósito y pierde poder, pierde relevancia, pierde su misión, pierde su antorcha. Así alumbre vuestra luz. La comunidad que Cristo estableció es portadora del shalom de Dios. Shalom es una palabra que no solamente significa paz. Shalom implica mucho más que paz. Es plenitud,
es armonía, es justicia, es bienestar, es restauración. Nosotros somos portadores del Shalom de Dios. Y queremos esa armonía, ese bienestar, esa plenitud, esa justicia aquí adentro, pero queremos también eso allá afuera. La razón por la cual nuestra sociedad está tan carente de todas estas cosas es porque la iglesia se está reservando el Shalom para sí sola. Y ni así. Cuando la iglesia vive como una comunidad redimida, se convierte en un agente de Shalom de Dios en su ciudad. No es el gobierno el que va a traer unidad, no son las políticas, no es el Senado ni el Congreso, es la iglesia, la portadora del Shalom de Dios. Hermanos, aunque muchos digan la iglesia no es tan necesaria, sin la iglesia nuestras ciudades se pierden. Nosotros como iglesia tenemos una gran importancia. Quizás usted todavía no ha caído en esa realidad. Nosotros somos vitales aquí, no por nosotros, sino por la obra que Dios hace a través de nosotros para bendecir a la ciudad. Donde hay división, la iglesia lleva reconciliación. Donde hay pobreza, la iglesia lleva compasión. Donde hay desesperanza, la iglesia lleva esperanza. Donde hay tinieblas, la iglesia avanza con la luz de Cristo. El plan de Dios no es salvar personas solamente, sino restaurar además comunidades completas. Jeremías 29, el profeta le dijo al pueblo de Israel palabra de Dios. Y esa palabra debe retumbar en nuestras mentes y corazones también a nosotros hoy. Le dijo, busquen el bienestar, el shalom de la ciudad donde os he enviado. Porque su bienestar será también el de ustedes. Tenemos que ser no solamente disfrutar de ese shalom de Dios en nuestro interior. Tenemos que ser promotores, impulsores del shalom de Dios. ¿Cómo se hace eso? Yendo, haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Por tanto, id y vive practicando el amor con acciones, no hablando tanto, sino haciendo más. El amor auténtico es el canal perfecto para comunicar el evangelio. Jesús nos dijo que el mundo conocería al Padre por sus grandes templos, por sus servicios impresionantes. No, ¿por qué le conocerán? Le conocerán porque se aman unos a otros. En esto os conocerán que os améis unos a otros. Si tuvieres amor unos por otros, el mundo entonces los va a conocer a Dios. La comunidad cristiana tiene el poder de predicar el evangelio sin palabras cuando camina viviendo y practicando el amor de Dios, visitando a los enfermos, cuidando a los necesitados, acompañando a los solitarios, involucrándonos en los aspectos que aquejan a nuestra sociedad. El amor práctico abre puertas que sermones no pueden abrir, que sermones solos no pueden abrir. La iglesia es un puente, debe ser un puente, no un muro que separa. Durante siglos la iglesia ha sido más efectiva cuando se ha visto como parte de la comunidad, no por encima de la comunidad. Cristo mismo se encarnó. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma humana, se metió en nuestra historia, caminó con pecadores, tocó leprosos, lloró con los que se dolían.
Y nosotros no queremos contaminarnos, siendo nosotros mismos agentes de contaminación muchas veces. Dios bajó y se unió a nosotros, se insertó en nuestra historia y nosotros no queremos salir de estas cuatro paredes. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigamos el ejemplo de Jesús. Estar presente donde hay dolor. Participar de las conversaciones en nuestra ciudad. Colaborar con otros por el bien común, sin comprometer, por supuesto, la verdad de la palabra. Servir, hermanos, sin esperar recompensa. Somos embajadores del reino, no turistas espirituales. Donde está la iglesia, hermanos, debe manifestarse el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo manifestar nosotros? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo manifestar nosotros el shalom de Dios en la práctica? Espiritualmente podamos nosotros compartir el evangelio, acompañar a personas en su crecimiento, en su viaje espiritual, haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Anuncien el evangelio en todas partes, a toda criatura. Podemos nosotros traer el shalom a nuestra ciudad a través de nuestras relaciones, restaurar vínculos rotos, mediar en conflictos, promover reconciliación. De esa manera nosotros traemos el shalom. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación y de dos pueblos hizo uno solo. En el aspecto social también podemos nosotros ser parte de ese shalom a nuestra ciudad, entendiendo las necesidades reales de nuestra comunidad. Hay hambre, falta educación, falta salud, hay problemas mentales. ¿Cómo puedo yo ser parte del cambio? ¿Cómo puedo yo ser un agente de cambio para mi sociedad, la ciudad donde vivo? En lo cultural, también nosotros podemos promover belleza, verdad y bondad en el arte, en la educación, en la empresa, en el servicio público. Nosotros estamos en todo eso. Entre nosotros hay pintores, hay músicos. Hasta en una pintura tú puedes reflejar el carácter de Dios, la belleza del amor de Dios. Usemos lo que el Señor nos ha dado para transmitir ese shalom. Debemos servir donde estamos. Debemos participar en los proyectos de nuestra comunidad. Debemos practicar hospitalidad misionera. Debemos orar por nuestra ciudad. Debemos conectar con los que están a nuestro lado. No te desconectes de tu ciudad. Sé presencia de Cristo donde tú estás. A eso hemos sido llamados. Conclusión, hermanos. Dios no nos creó para estar solos. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. El Dios que habita en comunidad. Por eso vivir en comunidad no es una preferencia de nosotros los creyentes, es una necesidad de nuestra naturaleza creada por Dios. Fuimos diseñados para la comunión, formados para ellas y enviados de ella. La iglesia entonces, hermanos, no es un evento al que nosotros asistimos. Es una familia a la que pertenecemos. Es el cuerpo del cual somos miembros y cumplimos una función. Separados nos debilitamos, pero unidos reflejamos la plenitud de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor, hermanos, es visible, es un compromiso mutuo, es el cuidado real de los unos a otros, esa presencia constante, es la evidencia más poderosa de que Dios está entre nosotros cuando hay amor. Por eso nuestra iglesia ha entendido que comunidad debe ser uno de nuestros valores principales.
porque expresa quién es Dios, cómo Él nos formó y a qué nos ha enviado. Refleja su naturaleza, modela nuestro crecimiento, sostiene nuestra salud espiritual y física, mantiene el Evangelio moviéndose en nuestra ciudad, hace que el reino se pueda extender por medio de nuestra comunidad. ¿Qué implica esto para nosotros, hermanos? ¿Por qué hablamos de este tema? Comunidad es compromiso, no conveniencia. Iglesia, si hay algo que te puedes llevar en esta tarde, sé que me he extendido, creo que me he pasado de tiempo, pero bueno, no importa. Aguanten un poquito. Yo estoy parado, ustedes están sentados. Esto es importante. ¿Qué implicaciones tiene vivir en comunidad? Entendamos esto. Comunidad es compromiso, no es conveniencia. Si usted ha sido parte de comunidad discípulo de Cristo, no es porque haya conveniencia, es porque usted se ha comprometido. No se trata de ir a la iglesia, sino de ser iglesia, aun cuando es difícil, aun cuando estoy cansado, aun cuando es incómodo. Comunidad es ser vulnerable, es reconocer cuando nos fallamos, es pedir perdón cuando cometemos pecado, es dejarnos enseñar y educar, reprender. Si usted se enoja conmigo porque el pastor le dijo algo que es importante para su crecimiento, hermano, usted no está haciendo un rechazo a lo que Dios quiere lograr en usted. Cuando el artista va a crear una imagen con un cincel, ¿verdad? Golpea. A veces duele. Y a veces la palabra de Dios es como un cincel en nuestra vida. Pero si permanecemos, crecemos. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón, dejarnos conocer, confesar nuestras faltas, perdonarnos y sanarnos juntos. Implica además ser responsables. Tenemos que asumir responsabilidad cuando somos parte de una comunidad. Cada uno es guardián del otro. No hay espectadores en una comunidad. En una comunidad todos tienen responsabilidad sobre otros. Todos somos constructores, nadie es espectador. En una comunidad hay misión. No nos reunimos solo para fortalecernos, sino también para ser enviados. La comunión sin misión se vuelve algo estancado. Pero la misión sin comunión se vuelve frágil. Se necesita la comunión para ser enviado, pero también se necesita la misión para tener propósito. Necesitamos de todo esto. Y esta es la manera como Dios creó y estableció la iglesia, con sabiduría. Juntos, hermanos, movemos el evangelio y juntos tenemos el poder de transformar vidas, comunidades y ciudades. Cuando vivimos en comunidad.